Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios en esta serie del mes Discipulado Transformador. Yo quiero invitarte que vayas conmigo a 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Querido hermano y querida hermana, en esta mañana, si tú y yo debemos de pensar en un discipulado transformador, debemos de pensar en hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres de Dios. Sin duda, el ser de un líder es el grado, es el estándar de hombre de Dios que lo sea. Es lo lleno o la llenura del Espíritu Santo en la vida de ese hombre, de esa mujer común y corriente. Pero en esta mañana vamos a enfatizarnos a la primera parte, que es enfatizada a los hombres de Dios. Y el día de mañana pues hablaremos de mujeres de Dios, de esas siervas, de esas personas que Dios está usando y quiere usar, que va todo lo contrario a lo que este mundo está ofreciendo. Entonces, querido hermano y querida hermana, cuando pensamos en hombres de Dios, pensamos que es una formación, pensamos que es un proceso que el Espíritu Santo está haciendo en aquella vida de aquella persona que ha sido redimida por la sangre de Jesucristo. Pero déjame decirte algo. Pablo habla acerca de estos requisitos, habla acerca de este estándar muy elevado, y dedicándose a los diáconos, que era el liderazgo principal, que acompañaba al pastor, que iban a acompañar a Timoteo, que acompañaban a sus líderes. Sin duda, cuán importante es el liderazgo principal en la iglesia. Lastimosamente, muchas iglesias, el liderazgo, como los ancianos, los diáconos, directivas, a veces están en una contienda con su líder, con su pastor, o están en contienda con otros ministerios, con otras iglesias. Creo que ese no es el propósito de Dios. Creo que el propósito de Dios es que estos hombres que estén en diferentes facetas, en diferentes ministerios, pero que son hombres del Señor, el propósito de nuestro Dios es que puedan cumplir estos requisitos, estas características que Pablo menciona aquí. Lo primero, deben ser honestos. Cuán importante es la honestidad en el ministerio, cuán importante es la honestidad en un hombre de Dios. Vivimos en días difíciles, llenos de mentira, llenos de engaño, llenos de hipocresía. Pero sabes, Dios viene y habla de que si tú quieres ser un hombre de Dios, si tú quieres ser un líder del Señor, debes de ser honesto, debes de aprender a hablar con la verdad, defender la verdad, vivir y desear hasta morir por la verdad. Esa debería ser la convicción. Y la honestidad inicia con cada uno de nosotros, en aprender a reconocer nuestros errores y arrepentirnos, nuestras virtudes y seguirlas, nuestras limitaciones, aprender a saber quiénes somos nosotros, a tener honestidad con nuestra familia, las virtudes, los desafíos, tener honestidad con aquellas personas con las cuales trabajamos, en tu trabajo, en tus estudios, en la iglesia, con los vecinos, que tú y yo seamos caracterizados y que ese sea un requisito en nuestra vida como hombres de Dios, el ser honestos, el hablar con la verdad aun cuando muchas veces quizás no sea agradable, el tener ese valor, ese coraje para poder ser honestos, sin doblez, en otras palabras, que no sea de doble ánimo, como dice la Biblia en Santiago. Una persona que no se deja convencer y no se deja chantajear ni manipular con obsequios, con economía, con favores. Vivimos en días donde cada quien da, pero esperando recibir al cambio, y muchas veces pues influye de una manera negativa más que positiva. Cuán importante es que el líder, el hombre de Dios, tenga su palabra, que su sí sea sí y su no sea no. Pueda pararse firme ante cualquier dardo de fuego del maligno, ante cualquier tentación. Y el ser sin doblez habla de un dominio propio.
no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Si tú estás en el ministerio de anciano, de diácono, en un ministerio de líder, si tú estás en tu hogar, tú tienes que entender que no debemos dejar que el dinero nos corrompa, no debemos de dejar que los bienes de este mundo nos corrompan. El dinero es una herramienta que Dios ha dejado para que tú y yo seamos sabios, para que gocemos, pero para que podamos servir a otros. Mucho menos el propósito que no es del dinero es que tú y yo nos corrompamos. El deseo de Dios es que tú te guardes tu corazón, guardes tu mente y te mantengas alejado de todo aquello que te corrompa. Y las Escrituras nos lo dicen, que guarde el ministerio de la fe con limpia conciencia. El propósito final es: ganan así un grado honroso, dice la Biblia, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Si tú y yo somos hombres de Dios llenos de estos requisitos, vamos a tener un buen testimonio y vamos a influir positivamente en la comunidad. Que el Señor te bendiga en este día.